lo hemos replicado, ya lo hemos dicho muchas veces y todas las cosas. Entonces es muy importante, sí, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es la sangre? ¿No? La medicina, la sangre es un producto que no se puede fabricar, ¿no? Es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos que transporta las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales. Como por ejemplo, respirar, formar sustancia y defenderse. Pues la sangre lleva oxígeno, respirar, ¿no? Forma sustancia, ¿cómo? Para coagular, ¿no es cierto? Coagula. Y se defiende de agresiones, pues, ¿no es cierto? Al coagularse se está defendiendo de una noxa, que es el corte, ¿y qué lleva también la sangre? ¿Qué lleva? ¿Ah? Nutrientes. Todo. En realidad la sangre es parte de, es como la gasolina del cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, ¿no? Una persona adulta tiene entre 4, bueno, ya lo hemos visto esto y ya. Entonces, ¿qué es la sangre? Hay plasma, lo que vemos acá, hay glóbulos blancos y plaquetas, ¿no es cierto? Y glóbulos rojos, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Que son muy importantes, ¿verdad? La sangre no es así rojita, ¿no? Entonces, eso hay que saber. Entonces, ¿cuál es lo muy importante? Yo siempre les enfoco, ¿no? Tanto en el hemograma completo, cuando nosotros vemos el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, es muy importante para nosotros para determinar si el paciente está haciendo un cuadro agudo o un cuadro crónico, o por ejemplo una anemia. ¿Se dan cuenta? Si yo mido, digamos, tengo la hemoglobina corpuscular media y se divide 78 fentolitros, más o menos, como dice acá, yo ya puedo determinar si este paciente está yendo por un cuadro anémico. No necesariamente tengo que hacerle ¿qué se llama? Su lámina periférica o su COMS, ¿no es cierto? No siempre, para determinar. Entonces es muy importante que ustedes en la analítica determinen si el paciente está haciendo una agudo. Porque a veces, ¿qué viene? La semana pasada me hicieron una interconsulta de un paciente que tenía dolor abdominal y estaba bien amarillito, bien blanquito, bien pálido. Y la doctora de medicina me dice, ¿sabe qué, doctor? Este paciente tiene una anemia aguda, no es el que está sangrando porque tiene distensión abdominal, dolor abdominal, todo. Y yo le digo, qué raro, ¿no? A ver, lo voy a evaluar. Lo evalué, pues sí, definitivamente tenía dolor abdominal, pero no estaba distendido, pero estaba bien blanco. ¿Listo? O sea, anémico. Entonces, lo primero que yo hice es primero descartar si es un cuadro. ¿Por qué? Porque valga la redundancia, y tengo que decirlo así, el paciente había tenido un golpe hace 2 días en el abdomen. Entonces, ojo, es verídico, no les estoy contando anécdotas, es lo que ha pasado hace poco. Y la doctora me dice, doctor, no vaya a ser que el paciente esté sangrando. Y yo le digo, pucha, no creo que esté sangrando, pero no tengo, o sea, ¿cómo yo puedo descartar si el paciente está con una anemia crónica? Lo primero que vi es las funciones vitales, sí, había taquicardia, pero el paciente estaba tranquilo. Cuando hay taquicardia a veces hace diaforesis, porque como no hay sangre, no lleva oxígeno, como dice ahí. Y como no lleva oxígeno, ¿qué pasa? El paciente se cansa, ¿no es cierto? Porque la sangre que lleva, ya les hemos explicado en la primera clase, ¿se acuerdan del pulsímetro? ¿No es cierto? Les expliqué, lleva oxígeno. O sea, si no tiene el paciente, pues, ¿qué pasa? El pulmón no se oxigene, por lo tanto el paciente va a necesitar de más oxígeno, ¿no? Entonces, por lo tanto yo lo vi tranquilo, taquicardio, tranquilo. Y lo vi pálido, entonces lo evalúo, lo primero que hago es evaluarlo, no había dolor, mucha bacteria, pero sí dolor. Pero de ahí se me ocurre ver y por si acaso, mira, ¿cómo es, no? La clínica. Veo el hemograma y sí, tanto el volumen corpuscular medio como la hemoglobina corpuscular media estaban alterados. Buenas, entonces, como estaba alterada, yo ya me pongo a pensar y pongo a determinar, ¿no? Estaba la hemoglobina corpuscular media, estaba disminuido, y el volumen corpuscular medio aumentado. ¿Qué puedo pensar? Ya, pero estaba alterado. ¿Listo? Entonces, dentro de todo eso, yo ya con eso corroboré, voy a hacerle y voy a ver su función renal. Y veo que tenía una creatinina de 12. Y Dios sabemos que la eritropoyetina es un punto muy importante, ¿no? En la formación en la función renal, ¿cierto? Entonces ya con eso yo pues, o sea, yo soy cirujano, ¿no? Al final de cuentas, yo no tengo que venir y decirle al médico de medicina y decirle, ¿sabe qué, doctor? Se equivocado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes
con alteraciones, nefropatías que hacen hiperafnoemia. Y la hiperafnoemia te genera, ¿qué te genera? Dolor abdominal, ¿no? Te genera justamente eso, incluso se impregna. ¿En dónde se impregna la hiperafnoemia? ¿Por qué los pacientes con trastornos hacen encefalopatías? ¿No? ¿Por qué? Porque no escuchaba hablar ustedes de síndrome hepático nefrótico, nefropático, creo que son 2 grados, porque se altera, ¿no es cierto? Entonces por la circulación y todas esas cosas. Bueno, el pacientito era joven y definitivamente tenía insuficiencia renal crónica. Pero si yo no hubiese sabido eso, o sea, no hubiese visto ese pequeño detalle, yo posiblemente no lo hubiese evaluado, porque a veces los residentes te mandan por el tubo, ¿no? Tú les dejas la confianza a ellos, como hoy día pasado, que ha pasado visita a escuchar a los problemas, no confían en los residentes, ya no confiamos en los residentes, porque te mandan por el tubo. Hay un paciente que estaba con el tubo, el enfisema, estaba en mi turno, yo no lo he evaluado, la verdad no lo he evaluado porque confío en el residente. Y resulta que este paciente había tenido un trauma torácico cerrado, había tenido neumotórax. Pues yo no lo he guardado. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes sean bien conscientes, ¿no? Entonces vemos acá todas estas circunstancias, ¿no? Cuál es el volumen, cuánto es el contenido, a cuánto de conservación tiene que estar. ¿Ya? Y eso es un punto muy importante, porque Juliaca nos quiere quitar el banco de sangre de Puno. ¿Ya? Por varios criterios, ¿listo? Y es muy importante, ¿no? Y esto, ¿no? La compatibilidad, ¿no? ¿Cuál es el compatible con todo? ¿No? RH negativo de preferencia. Sí, pero es el que es el más noble, ¿no? O sea, ¿quién es A acá, ¿saben? Ya saben, ¿quién es A? Levanten la mano. A, B. ¿A? ¿Eres A? Chicos, la sangre A cuesta. La sangre O positiva te pagan 300 soles por una unidad. ¿Sabes cuánto está pagando por sangre A? Entre 1.200 y 1.400. Así que aquel que sea A y busque apoyar a una humilde familia que necesita ese tipo de sangre, puede ganarse 1.200, 1.200 soles. Pero bueno, listo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la transfusión? Es el procedimiento por el cual se provee, ¿no? De previa formulación médica y practicar las pruebas de compatibilidad, ¿no? Aquí hay el lugar. Se le aplica sangre total o alguno de sus componentes a un paciente con fines terapéuticos o preventivos, ¿no? Es un decreto. Antes no se les decía. ¿Ven? Ahora incluso en algunas clínicas, al menos en Juliaca yo he visto que pasan sangre total, ¿eh? Para salvar una vida. Lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que te puede resultar de que te pasen sangre total? Nada, una alergia, ¿no? Y las alergias se pueden corresponder, sí, a menos que el paciente tenga un nabo, ¿no? ¿Se acuerdan? De la enfermedad del nabo. Son cosas así, en los bebés que nacen. Bueno. Las transfusiones de sangre implican un riesgo para su paciente, reacciones adversas, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué presentan? ¿Qué es lo que pasa? Más que todo con el plasma. Cuando a un paciente se le pasa el plasma, estos pacientes, ¿qué hacen? Hacen una reacción anafiláctica al plasma. Y es un rash cutáneo. Siempre van a ver. Si ustedes ven que le están pasando plasma y está haciendo rash, es por el plasma, ¿no? La transfusión debe ser el último recurso al que recurran. Es el último recurso. Es el último recurso. No al inicio ni al... Es lo último, ¿no? Es un acto médico con implicaciones legales, ¿sí o no? Si yo ¿por qué creen que cuando ustedes han llenado alguna vez? ¿Has llenado, Pilar? No. Margot, ¿has llenado alguna vez? ¿Es de formato rojo? No. Usted sí ha llenado. Hay un formato rojo en el hospital. ¿Quiénes han llenado? ¿Sí lo conocen? Sí, ¿no es cierto? Ese formato rojo dice, es una autorización, ¿no es cierto? Y aparte, en el mismo lugar de hematología le piden una autorización. ¿Por qué? Porque sí, hemos tenido varios pacientes que han fallecido por esto, por transfusiones. En el servicio habremos tenido unos 3, 4 pacientes que han hecho un shock anafiláctico. ¿Listo? No hay que olvidar, como dice acá, el consentimiento informado, firmado, archivado en la historia, ¿no? Siempre regístrese la historia. Bueno, una vez transfundidos, los pacientes deben ser seguidos y evaluados clínicamente y con datos paraclínicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los riesgos del paciente, no? 1, hepatitis B. 2, hepatitis C. 3, HIV, citomegalovirus.
pulmón de choque, ¿no? Y error agua, lo que les he dicho, ¿no? Puede pasar. En esta es el más severo. En minutos se muere el paciente. ¿Listo? Obviamente, porque ha fallecido, nosotros no le vamos a hacer su estudio. Para que nosotros podamos ver qué se le pide para un error agua. Una lámina periférica. Vemos la lámina periférica con su COMS, ¿no? ¿Conocen el COMS? ¿No? Ese. Listo. Incidencia, hepatitis 1 de 75.000 unidades. Hepatitis C 1 de 872.000. HB 1 de 1.4. Y sintomatología 7%. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y pulmón de choque 1 de 5.000 unidades. Y error agua 1 de 20.000. ¿No? Riesgo, reacción hemolítica tardía, alérgica, febril, sobrecarga circulatoria, sintomatologías, injerto contra huésped en el pulmón de choque, ¿no? Se hace una reacción igual anafiláctica, ¿ya? Listo. Vamos a hablar de los glóbulos rojos, que ya sabemos el grupo sanguíneo es el A, B, AB, O, ¿no es cierto? Y de acá sale el A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, el AB negativo. ¿Cuáles de estos dos? Porque esto sí se hay. De estos dos es el menos. En el mundo hay ¿cuántos? ¿Sabía que en el mundo no hay mucho? Hay pocos. En el mundo AB serán 10. Grupos sanguíneos, acá tenemos el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. El O, como ven, es el que menos tiene. Por eso es el más dador y recibidor. Más noble. ¿Quiénes somos acá? Todos somos uno. Somos nobles. Listo, tipo de eritrocitos, lo que vemos, anticuerpos, cómo se ve, por qué creen que hacen reacciones anafilácticas, por qué creen que hacen reacciones, justamente por todo esto, ¿no? Anticuerpos en el plasma, todos los anticuerpos que tienen, que hemos visto en la imagen, ¿no? ¿Listo? ¿Ven estas cositas? Eso. Compatibilidad es lo que se vemos, y esto quiero que ustedes lo aprendan, porque esto va a venir en el examen, yo les voy a poner un grupo de sangre y ustedes van a tener qué grupo de sangre me van a dar, ¿no? La compatibilidad, tipo de sangre, donar, ¿no? Como vemos acá, el no negativo y el no positivo. Y el no negativo, A, B, A, B, obviamente no me puedo poner eso. El O, el B, el A, qué, ¿no? Estos son lo que da a este y menos a este, ¿no? El A acá ya. Entonces ustedes tienen que ver esto, es un cuadro muy importante. ¿Listo? Listo. Ahora, transfusiones de sangre, choque, ¿no? Lo que han hablado de shock. ¿Qué es shock? ¿Ya han definido shock? Siempre les pregunto, ¿cuántos tipos de shock conocemos? 4. ¿No es cierto? Listo, 4 tipos de shock. ¿No es cierto? Porque son más, pero dentro de un shock que es el distributivo tenemos otros tipos de shock. ¿Listo? Y supongo que ahora han hablado, cuando ustedes, siempre les digo eso, ¿no? Tenemos la función, cuando vemos es entre el gasto cardíaco y la circulación, la resistencia vascular periférica. Y todo va ahí, o sea, lo agudo y lo crónico. Cuando aumenta el gasto es como un motor, pero yo necesito más gasolina, ¿no es cierto? Si no tengo gasolina me paro. Igualito eso. El corazón necesita más sangre. Cuando hay pérdida de sangre, ¿qué pasa? Tiene que latir más para perfundir, ¿no es cierto? Porque, entonces, con esa premura ustedes tienen que hacer. A los jefes José, dígame. Buenas tardes. Ahorita que estoy en clases. Pero, ¿para qué están los jefes? No hay problema. Ya, pero a las 3 hemos dicho una reunión. Ya pues. 3. Con el doctor ya por más vamos a estar. ¿Ya? Listo. Allá conversamos. Ya. Pérdida aguda, choque, ¿no es cierto? Choque hemorrágico que es mayor, igual a 40% de la bulimia, ¿no? Bulimia. Entonces estos pacientes ya empiezan a manifestarse. Siempre hay una reacción aguda, que es aumento de la frecuencia cardíaca, les he dicho, ¿no? Con una disminución de la resistencia vascular periférica. Por eso los pacientes hacen taquicardia y mantienen todavía la presión. Pero cuando ya es crónico, o sea, cuando ya pasa ya de lo agudo y ya se va al otro ramo, ¿qué pasa? Hay vasodilatación, por eso hay hipotensión, pero el gasto cardíaco quiere seguir supliendo, ¿no? Entonces, ese es el juego de la diferenciación de shock, ¿ya? Porque el shock cardiogénico no es igual. En el shock cardiogénico hay disminución de la frecuencia cardíaca, pero con aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque no deja, ¿no? Cardiogénico. Más que todo, ¿por qué se da el cardiogénico? Por un
un coágulo que taponamiento cardíaco, ¿no? Y es diferente también en el shock anafiláctico y diferente en el shock séptico, es igual casi que el hipovolémico, más que todo en el shock neurogénico. Es diferente, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber eso, ¿no? Entonces la anemia crónica, vemos una hemoglobina de 5 gramos, así, ¿no? Es una decisión médica porque nosotros tenemos que determinar. Y la hemoglobina abajo, que es menor a 7. Ojo, acá todavía no hay estudios. Se dice que la hemoglobina determina el grado de anemia, pero acá por la altura es diferente. Pero no hay estudios que aseguren eso. ¿Listo? Vamos. Para tener en cuenta los glóbulos rojos en leucocitos, ¿no? Niño menor de 1 año, pacientes inmunosuprimidos, entre otros. Porque es una reacción. ¿Listo? Plasma fresco congelado, que es lo que más usamos acá en el hospital, ¿no? Sobre todo más, ustedes han leído, ya saben ustedes saben los procesos de coagulación, la víntima seca, es muy importante. Aquí necesitamos plasma fresco congelados y aquí necesitamos ácido tranexámico. ¿Sí? El ácido tranexámico, ¿para qué sirve? Es un antifibrinolítico, ¿no es cierto? Entonces eso también tiene que determinar los niveles. Pero bueno, acá eso ya lo leemos supongo en un momento. Acá estamos hablando de plasma fresco. En la transfusión de plasma se puede administrar plasma de grupo AB a un paciente de cualquier grupo. Como hemos visto en la primera imagen, ¿de dónde sale el plasma? De la sangre, ¿no es cierto? Por eso cuando nosotros pedimos sangre, le sacamos sangre y de ahí pues separa. Vamos a necesitar, salen plasma, salen otra cosita y otra cosita y así. Entonces, a un paciente de cualquier grupo, debido a que este contiene anticuerpos anti-A y ni anti-B, ¿no? Plasma de grupo sin anticuerpo, como podemos ver acá, del grupo AB. Del A puede ser administrado en pacientes del grupo O y grupo A. Ojo, eso también. Pregunta, les estoy diciendo, pero es como caso clínico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente y ustedes le pasan un plasma fresco sin hacer, el paciente que puede ser un shock anafiláctico se muere. ¿Listo? Entonces tenemos que hacerle justamente su seriado, ¿ya? Tenemos la púrpura trombocitopénica, uso no establecido, uso condicionado. ¿En qué no? ¿En qué lo usamos? Esto son pacientes crónicos. ¿Listo? Esto es lo que nosotros hacemos. Uso condicional de hemorragia grave con pruebas de coagulación alteradas. Neutralización del efecto de anticoagulantes, ¿no? ¿Te evita qué? La coagulación intravascular diseminada. Hay que evitarlo, ¿no? La coagulación intravascular diseminada es de los tres de la triada letal de los pacientes que mueren. Uno es hipercoagulidad, seguido de acidosis y hipotermia. ¿Es cierto? Entonces ustedes tienen que ver eso, porque los pacientes mueren por eso. Ya no lo vas a revertir, no eres Dios. Se va a morir. Cuando los médicos ven un sí, se va a morir. Se muere. No lo reviertes. Y si se revierte, pucha, es uno en 1.000.000. Listo, insuficiencia hepatocelular, ¿no? El hígado es el principal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que mide el hígado? El TP, ¿no es cierto? Y del TP sale el DNR, que es una medida, ¿no? Ahí vemos si está alargado. Dosis habitual plasma en adultos se puede dar a pediátricos de 10 a 20 ml por kilogramo de peso de factores de diabetes. Se descongela a 37 grados, en máximo 30 minutos. ¿Alguien ha visto plasma fresco congelado? ¿En el hospital? Viene congelado. Plasma fresco congelado. Entonces hay que ver, no le vamos a pasar congelado, ¿no? Si el paciente está yendo por un cuadro de una triada, yo le paso helado, el paciente se va a morir. Si uno de los criterios para que se muera es hipotermia. ¿Listo? Listo. Se transfunde máximo a 6 horas, el ritmo de transfusión inicia lento. Hay que tener mucho cuidado, no pasar rápido. Hasta 7 como máximo. 6 a 7 como máximo. Porque después de eso, no sirve. ¿Ya? Y aparte le genera más complicaciones. Puede transmitir de las infecciones presentes en la sangre, ¿no? El plasma puede causar también reacciones transfusionales como el TRALI. Existen muy pocas indicaciones clínicas claras para la transfusión de plasma. Sí, en realidad no hay mucho, pero sí te ayuda. Plaquetas, es lo mejor. Si tenemos un paciente que está sangrando, plaquetas. ¿Cuándo operamos un paciente? Cuando la plaqueta está por encima de cuánto. ¿Ya han hecho eso? ¿Con quién han hecho? Torine. ¿Les ha dicho? Es un criterio. Si yo tengo un paciente debajo de 50.000, no lo entro. Se va a morir porque no va a coagular. ¿Listo? Es un criterio. 50.000. Por encima de 50.000 hay que pasarle, ya tenemos riesgo. Por debajo de eso, no lo entres, porque ningún cirujano. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos plaquetas. ¿Ya? Listo, estándar, unidad solo un donante. Lo malo de las plaquetas es que por cada 10 pacientes que donan,
sale entonces es poco. ¿Listo? Ahí está, ¿ves? 10 unidades de un solo donante. Bueno, listo. No, acá está mala. Plaquetas por aferesis es diferente. No sé, no lo van a entender, pero por 10 pacientes sale una unidad de paquete de plaquetas. Nada más. ¿Qué podemos ver acá? Los efectos terapéuticos de paseo durante 1 a 3 días. No hay mucho, ahí está, como acá dice, no hay mucho que ver en relación a las plaquetas, porque no requieren grupo agua. No es como el plasma sí te puede generar, pero en plaquetas no. ¿No? ¿Qué significa RH? ¿Ah? ¿Qué? Margot, ¿qué significa? Es de un mono, Ahí fue el estudio, chicas. No tengo ni idea y todas esas cosas. Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan. Es bonito, yo he hecho historia de medicina, ¿no? En la historia de medicina hay muchas cosas que deben saber. Es bonita la historia de la medicina. Ya, bueno, evita el paso de coágulos, ¿no? No refrigerar, se debe administrar las plaquetas estándar en las primeras 4 horas después de desmezclar, ¿no? Las plaquetas, en POL es una maquinita, ¿ya? Por aferesis se pueden conservar en la agitación por 5 días posterior a su fecha de abstención. Se deben transfundir en 20 minutos. O sea, lo bueno de las plaquetas es que es muy bueno, te ayuda, pero necesitas al menos 5 o 6 paquetes para que podamos pasarle al paciente. Porque no te suple todo. ¿Cuánto necesitamos para operar? Idealmente por encima de 70.000. Pero por encima de 50.000 ya es lo que sí se puede hacer. Por debajo de eso, no, se va a morir. ¿Ya? Protocolos de transfusión, ¿no? Recuerda verificar, paciente correcto. ¿Por qué paciente correcto? Ya les he dicho, ¿no? Hay que ver el grupo agua, hay que ver todas esas circunstancias. ¿Listo? Para poder ver, no es un juego. ¿Listo? Componente correcto, hay que ver qué tipo de componente, ya les he dicho, el grupo agua. Dosis correcta, y cuánto se tiene que pasar, hasta cuánto. ¿Por qué? Hay el síndrome de hipertransfusión, de transfusión, hay un síndrome. ¿Hasta cuántos paquetes le pueden pasar? ¿Alguien ha leído? ¿Quién da más? Tú. ¿Cómo te llamas? María. Es que se pasa el tiempo. Ángel. 5 paquetes. Sí, puede ser. ¿Quién da más? 15. 15. Mucho, el paciente se muere. Hasta 7 como máximo, ¿ya? Más de eso no se puede pasar. Porque el paciente sí sufre el síndrome de transfundido. ¿Ya? Y puede pasar cualquier otra cosa. ¿Y la transfusión masiva, doctor? Por eso, máximo. Decía más de 10. En masiva. Sí. ¿En qué pacientes? Ya, ¿en qué pacientes? Por eso digo, ¿qué dice acá? Paciente correcto. Ojo, si yo tengo un paciente que está sangrando, ejemplo, yo, ¿en quién pasé más de aquel que está perdiendo sangre? Se le pasa más. ¿Ya? ¿En quién? Hay una paciente que vino por un accidente de tránsito por arriba y el carro lo frotó acá y se voló la neural. Seguía sangrando y a veces cuando tú encuentras un desastre no puedes, intentamos agarrar, pero sí lo agarramos, demoramos, pero a él sí le prestamos 10 paquetes, pero pese a todo eso falleció. ¿Listo? Pero, ¿listo? Entonces, y eso que hemos corregido, lo hemos pasado directo a sala, hemos corregido, hemos hecho, hemos tomado la arteria femoral, todo, había circulación, todo, pero ya era demasiado tarde, porque ya entró en un sí, el paciente entró en un sí. Entonces, por más que le pase volumen, no va a vivir, no va a vivir. Ya por otros factores, cuando ya molecularmente está alterado todo, no se puede revertir. Ahora, eso de las 10 paquetes, ojo, no es en todos, pero ustedes tenganlo, busquen el up-to-date. El up-to-date dice como máximo 7, para evitar posibles alteraciones de los politransfundidos. ¿Ya? Listo, momento correcto y monitoreo correcto, ¿no es cierto? El monitoreo no solamente es para ver si el paciente está coagulado, ¿ya? Porque si no también se está haciendo un shock anafiláctico. Evaluar necesidad clínica y componente, estudios paraclínicos, hemogramas, grupos sanguíneos y pruebas de coagulación y otros. Generar orden clara con el tipo y la cantidad de componentes a transfundir. ¿Ya? Realizar las pruebas pretransfusionales y seleccionar las unidades compatibles. ¿Ya? Hemoclasificación, pruebas cruzadas, rastreo de anticuerpos e identificación cuando aplique. ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente con, digamos, hemoclasificación. Antes decían que los pacientes con tatuaje
No podía donar. ¿Puede o no puede? Puede donar. ¿Hasta qué tiempo? Eso sí. Tengo que saber. Es muy importante. Sí pueden donar, pero es un tiempo. No es el instante. ¿Ya? Ahora, ¿quién nomás no podría donar al paciente? Ya les he dicho, las enfermedades que no pueden donar. Si es un paciente con hepatitis, por obvio que no va a donar. Y eso es lo que ven, el rastreo de anticuerpos. ¿Qué ven en los rastreos de anticuerpos? Inmunoglobulinas. ¿No es cierto? Nosotros dentro de las hepatitis tenemos los antígenos de superficie, que son antígeno cobre, antígeno, no sé, antígeno anti-B, D, eso que ya lo han hecho, ¿no? Entonces eso es lo que se determina. Si el paciente no tiene ninguno de esos, no pasa nada. Bueno, inspección, la voz es muy importante, ¿no? Transferir componente, hay que ver, ¿no? Una integración antes de comenzar las transfusiones, al comienzo de la transfusión, a los 15 minutos del comienzo de la transfusión, al menos cada hora durante la transfusión, al terminar la transfusión. Debe ser el seguimiento. ¿Listo? Importante, en cada una de estas etapas se mantiene un registro. Apariencia general del paciente, ¿no? Temperatura, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, balance en fluidos, ingesta de fluido oral y endovenoso. Todo esto nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ya lo he puesto, eliminación urinaria, eso no lo vamos a ver nosotros, es cargo del técnico de enfermería o las licenciadas, pero es muy necesaria la diuresis, pero la sangre también lleva, ¿cierto? El riñón pasa, por el riñón pasa la sangrecita, el riñón pasa. ¿Listo? No olvidar registrar, ¿no? Hora de comienzo de la transfusión, hora de transfusión y todas esas circunstancias. ¿Listo? No requiere pruebas cruzadas, ¿no? 2 unidades, ahí está, es lo que yo les digo. Cuando nosotros tenemos un código rojo, ahí podemos pasarle hasta 10 paquetes. ¿Listo? Del código, no todos, ¿no? Como dice acá, 2 unidades, 0 negativo, U positivo, ¿no? Se debe solicitar y transmitir en los primeros 15 minutos. Prevención de la mortalidad y morbilidad, mortalidad de la hemorragia obstétrica. Código rojo. Tenemos 3 códigos obstetricios, ¿no? El rojo, el brillo, ¿cierto? El rojo es hemorragia, que es lo que principalmente hay ese. ¿Listo? Segundo es, el amarillo, ¿qué es? Sepsis, ¿no? Cuadros infecciosos. ¿Listo? Y el azul es hipertensión inducida por el embarazo, ¿cierto? Más conocido como la preeclampsia, esas cosas. Listo. Código rojo consiste en crear un esquema de trabajo. ¿Por qué lo he puesto, chicos? Porque la mayoría de pacientes que ingresan es por hemorragias obstétricas. ¿Listo? Puede ser una cardioterina, ¿no? Una ruptura uterina, que es severo. ¿Alguna vez han visto? Ustedes han pasado por el clínico, van a ver, es triste. Es muy triste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mamá es el eje de la familia. En fin. ¿Listo? Tipos de hemorragia, ¿no? Hemorragia temprana es la que se presenta durante las primeras 24 horas del postparto. Hemorragia tardía ocurre entre las 24 semanas. Bueno, esto quiero que me sepan. Esto supongo que ya han visto con el doctor Julián. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y acá voy a quedarme un ratito. Chicos, es muy importante que ustedes vean la clasificación del choque hipovolémico, porque determina de su tiempo de actuar si el paciente sobrevive o no sobrevive. ¿Listo? Y hemos hablado del ATLS, que indica que cuando... Ojo, vamos a enfocarnos en un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito. ¿Listo? Pilarcita. No, su compañera. La reviviría, la harían todo, ¿no? ¿O no? Y a Margot, no, creo que nadie dice. O ya Ángel, creo que los varones. Listo. Pero pongan el hipotético caso de que fuese Pilar, ¿ya? Porque Pilar, chévere. Entonces Pilar, digamos, viene, ustedes están pasando visita y Pilar viene luego de un accidente de tránsito y la ven con una alteración del sensorio, porque esto es caso clínico. ¿Listo? Yo solamente con estas dos, sensorio, esto y esto, puedo determinar cuánto de sangre perdí el paciente. ¿Quiénes han estado? Lo que les dije una vez en una clase, les dije en mi grupo, contigo Ángel, ¿no? Les dije cuánto, que es muy importante. No, fue contigo, con Mónica y con Brando. Entonces yo les expliqué de este cuadrito, les dije que deberían saber. ¿Por qué? Justamente al caso de un paciente. Vine un paciente y yo les dije cuánto está la frecuencia cardíaca, cuánto está todo eso, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente que tiene un sensorio normal, ¿listo? Pero, como digo, ¿no? Está normal o agitada, como dice acá. Y, digamos, este paciente, por eso ya yo me enfoco que puede haber pasado hasta accidente de tránsito, independientemente de que tenga TEC o no. ¿Listo?
pero la veo un poco pálida y la veo taquicárdica. ¿Qué me va a indicar esto? Que este paciente está sangrando. ¿Listo? Ya sé que el paciente está sangrando. Lo sé. Posiblemente hígado. ¿Listo? Porque es lo más común. Práctica. Más común. Porque lo más común en un tramo abdominal cerrado es vaso. ¿No? Teóricamente. Pero en la práctica, aquellos que han visto hoy día, paciente que ha operado, el doctor Maldonado ha dicho de esto del paciente, ¿qué es hígado? Ojo, eso es para base práctica, pero base teórica es vaso. Listo. Entonces el paciente yo ya sé ya. Y es lo que también preguntamos en el paciente, ¿no? O sea, tenía taquicardia. En el grado 1 y grado 2 se opera, no se opera. Es muy importante que ni mis residentes sabían, ¿no? Por eso nosotros les decimos, oye, ¿qué pasa? Ustedes son residentes de SR3, ya deberían saber eso. Entonces, cuando yo entro a un paciente, como el doctor Ticona, que ustedes lo conocen, ha entrado a ese paciente, ¿qué criterios se ha basado? Uno, la hemodinámica. Ha visto la frecuencia cardíaca. ¿Y la frecuencia cardíaca qué dice? Que tiene que ser por encima de 90. ¿Listo? Si el paciente está con una frecuencia cardíaca de 110, que tiene un sensorio, digamos, alterado, ¿qué podemos ver? Está letárgico. ¿Listo? Ojo, letárgico. ¿Ya? Y digamos, el paciente está taquicárdico, pero no está todavía hipotenso. ¿Cuánto creen de sangre ahí perdida? Aprox. Entre 500 y eso quiero que ustedes me aprendan. Esto. ¿Listo? Por eso está acá. ¿Y por qué les estoy enseñando esto? Porque esto va a venir como caso clínico. ¿Ya? Y va a venir. ¿Ya? Y una respuesta tardía, ya les he dicho, ¿qué sería? La presión arterial. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros manejamos esto, nosotros nos enfocamos. Agudo, aumento del gasto cardíaco. Con disminución, esto es agudo. Con disminución de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, el paciente va a ser taquicardia. ¿No? El corazón tiene que perfundir. ¿Listo? Hace taquicardia. Ya, hace taquicardia. ¿No es cierto? Pero, como hay una resistencia, disminuye la resistencia, ¿no es cierto? Porque el estrés se responde así, entonces hay una presión arterial normal. Por lo tanto, este paciente está sangrando, pero no sabemos cuánto está sangrando. Por lo tanto, está entre estos dos. Está perdiendo el 10, 15 o el 16, 25%. Hasta esos dos. ¿Listo? Pero si el paciente tiene el gasto cardíaco aumentado y aumenta, y hay una vasodilatación con un aumento de la resistencia vascular periférica, ya hay hipotensión. Entonces, cuando ya hay hipotensión, ¿qué pasa? El paciente está en estos dos. ¿Listo? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Ya sabemos que el cerebro vive de oxígeno y glucosa. ¿Listo? ¿De qué más vive el cerebro? No es solo eso. ¿Sí? Entonces, si el cerebro, hablamos justamente de, no sé con quién hablamos del grupo, hablamos de las zonas potencialmente salvables, cuando hay un shock, digamos acá, del cerebro. Cuando hablamos de las zonas de penumbra y todas esas cosas. El cerebro, si yo no le, ¿por qué no se le puede bajar la presión a un paciente con ACV? Porque no bombea suficientemente la sangre hasta el cerebro. ¿La sangre qué lleva? Oxígeno. Y si yo le bajo, porque a veces ustedes han hecho eso en neuro dicen, nunca le bajen la presión arterial a un paciente que tiene un ACV, producto de, digamos, de una hipertensión arterial. Por eso, porque si yo le bajo, tengo zonas potencialmente salvables que necesitan ser perfundidas, potencialmente salvables, que son las zonas de penumbra. Y si yo le bajo la presión, no va a llegar la sangre, va a disminuir, por lo tanto el oxígeno no va a llegar y esas zonas se van a morir. Es lo mismo, similares acá. El oxígeno la sangre lleva oxígeno, dentro de eso el cerebro. Entonces, por lo tanto, el paciente ya empieza a tener esto. Letargia, inconsciencia, palidez, frialdad, más sudoración, ¿no? Y llenado papilar más 3 segundos. La frecuencia cardíaca empieza con 120 y la presión arterial sistólica menos de 70. ¿No es cierto? Y este ya es severo. ¿No? O sea, esto yo quiero que ustedes lo entiendan, que ustedes lo vean. ¿Por qué? Y eso es tarea para todos. En la próxima clase les voy a preguntar. ¿Cuánto de sangre tiene que haber para que el paciente te haga irritación peritoneal en el abdomen? Es un porcentaje.
y está en el acto de léalo. Porque si el paciente tiene, ya estás pensando, tiene todo esto y lo ves distensión, dolor, ha sangrado más de cuánto. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, esto, chicos, de memoria, por favor, apréndanselo porque sí les va a servir, es muy importante. ¿Ya? Bueno, seguimos, vamos a terminar, no se preocupen. Listo. Reacciones adversas, ¿qué es la reacción adversa? ¿No? Es una rata. Reacción adversa, hay una reacción adversa medicamentosa y una reacción por transfusión rápida. Listo. Ya, listo, ¿no? Eso. ¿Qué son las reacciones inmunológicas? No inmunológicas. Hemólisis inmediata, anafilaxis, urticaria, reacción febril, daño pulmonar. ¿No? Y el daño pulmonar es muy importante, eso, ojo. A veces los pacientes te hacen, ¿qué te hacen? Edema agudo del pulmón, por la transfusión. ¿Ya? Tardía, retardada, púrpura transfusional, reacción de injerto contra huésped, que es lo más común. Ya. ¿Listo? No inmunológico, contaminación bacteriana, lo principal. Hay una denuncia que ya lleva 12 años en el de salud, si bien no recuerdo, justamente por esto. El paciente, no es Puno, en Arequipa creo que era. Sí, en Arequipa es. ¿Por qué le pasaron? El paciente tuvo VIH. ¿Está bien? ¿Saben del caso, no? Déjenme buscar en internet. Por esto, contaminación. Listo. Presiones no febriles, no hemolíticas, tenemos la frecuencia 0.5, los pacientes hacen. ¿Listo? Presiones febriles no hemolíticas, ¿qué hacer? Pues presión inmediata, ¿no? Es lo primero que se manifiesta, es eso, la fiebre en los pacientes y el rash. Entonces hay que suspenderlo. ¿No? Alérgicas leves, la urticaria. Así bonito se ve. ¿Ya? Ustedes van a ver, también hay que suspender. ¿Listo? Como dice, si urticaria es única manifestación de la fiebre, que la transfusión se puede suspender temporalmente mientras se administra un antihistamínico, ¿no? Primero iniciamos. Ojo, para base teórica, lo primero que se debe usar para contrarrestar, ¿qué es? La adrenalina. ¿Listo? Ojo. Pero si tú tienes una lesión de citón, no le vas a meter. También la adrenalina, que es sinotrópico positivo, ¿no es cierto? ¿Qué va a generar? Taquicardia. Y el paciente a veces, ¿qué tal si el paciente? A veces se desesperan más. ¿Ya? Listo. Pero iniciamos con lo leve. ¿Qué son los antihistamínicos? ¿No? Inhibidores de las canales H1. ¿No? ¿Qué le podemos dar? Clorfenamina, cetiricina, ¿qué más? Loratadina, orfenadrina, bueno, más que todos los 3 primeros que he mencionado. Se les da, si baja, perfecto, lo dejamos ahí. ¿Ya? Ahora, si no baja, ¿por qué? Porque, ojo, es diferente hablar de shock anafiláctico, de anafilaxia. El shock ya es una complicación de la anafilaxia. ¿Cierto? El paciente ya. ¿Cuál es la característica de un shock anafiláctico? Las vías aéreas. El edema. Edema de las vías aéreas. Hacen edema. Porque, y es feo, chicos, a mí me dio un shock. Hace poco. Se me ocurre ir a. Estaba tomando un tratamiento para el Helicobacter pylori, como médico, ¿no? Pero el paciente, y me invitaron a whisky. Y yo pregunté, tú eres médico, ¿estamos ahí? Del camino de la dirección hasta el sitio, ¿qué estaba haciendo? Y mi colega que es anestesiólogo me dijo, oye Benito, estás mal, estás raro, estás medio rojo. Sí, le digo, no, pues me siento bien, le digo. A ver, mira, Teo, no te estás dando alergia. Me vieron y tenía zonas rojitas, ¿no? Y después me dice, oye, fue segundos, o sea, del baño, digamos, sales de dirección, de ahí, de la puerta, para llegar hasta casi cirugía, empezaron a salir jabones. Y mi pata me dice que está oye, no, estás mal, vamos a emergencia, que te den siquiera algo. Desde ahí hasta emergencia, ya empezó un poquito a toser, empecé a toser. Y entre broma y broma, no me siento, y me dice, doctor, ¿qué pasa? Está hinchado. Y yo llegué, pues todo hinchado. Y me dicen, doctor, hay que ponerte, ya, no pasa nada. Segundos, ¿ah? Me ponen la vía y lo primero que me ponen es hidrocortisona, 4 ampollas. Y en eso que me ponen la hidrocortisona, yo estoy hablando todo y empiezo a salivar, de la nada. Y empiezo a ya no poder hablar.
Y en eso me empiezo a que se me empieza a cerrar la gratis. De la nada. Y en eso me empiezo a decir, me dicen, doctor, vamos. Me hacen parar y empiezo a marearme de la nada. Empiezo a marear, llego hasta la cama, que ustedes saben cómo es la cama de varones, desde emergencia, necesito, y ya no me acuerdo mucho. Cuando de repente me eché y ya, tenía que saltar, tratas de buscar aire. Ya. Pero ¿cómo? Estaban a punto de ponerme adrenalina. Pero como ya me habían puesto segundos antes la hidrocortisona, actuó. Ya no me pusieron adrenalina. Y en eso empecé a bajar. Recién. Me dormí, desperté, no me acuerdo de muchas cosas, pero eso pasó. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso. Ya, entonces los pacientes, pero con la hidrocortisona nomás, nada más. Ojo, lo ideal es adrenalina. Es lo ideal, es lo mejor. No hay nada mejor que la adrenalina. Pero no se salten algunos pasos. ¿Listo? Si tenemos hidrocortisona, o sea, como digo, si es estricto nomás, no lo voy a poner. ¿No es cierto? ¿Arestito le pongo adrenalina? No. ¿Ya? Porque a veces inicia. Es poco, no es rápido. Así, es progresivo, pero rápido, progresivo. ¿Ya? Y listo. Ahí va, sobrecarga circulatoria, ¿no? Los pacientes que ya han dicho, aumenta la sobrecarga, que le ponen más líquidos en los adultos. Daño pulmonar agudo, lo que ya le hemos dicho, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Suspender la transfusión, dependiendo de la severidad del cuadro clínico, se ajusta el soporte ventilatorio, ¿no? Los corticoides no parecen tener valor terapéutico. Ahí no tienen valor, ¿no? Lesiones hemolíticas agudas, otras cosas como vómitos, náuseas, disney, taquicardia y todas las cosas, ¿no? ¿Qué hacer, no? Toma de muestra en laboratorio, todo lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver el boom, la creatinina, la bilirrubina, ¿no es cierto? Las funciones de TGO, TGP, ¿no? El espartato aminotransferasa, sí, ¿no? Espartato aminotransferasa y alanina, ¿no? Reacción alérgica severa, ¿no? La anafilaxia. Así estaba. No se ven, igualito. Pero yo no me veía, pero así me han visto. Estaba hablando y decía, así está. Bien. Pero no está su cara, me decía, ¿qué ha pasado? Estoy bien, yo me siento bien. Pero después uno, cuando son médicos, no la ves, pero cuando ya estás ya tarde, pucha, mi papá vinieron varias personas desesperadas. Yo estaba toda la tarde hospitalizado. Pero de ahí pasó. ¿No? Entonces, ¿qué hace frente a un informe médico, determinar la verificar el correcto identificación de enfermedad? Bueno, sí se puede, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes alérgicos, es muy importante también. Cuando nosotros preguntamos, ¿tiene alergias? ¿No? ¿Listo? Y bueno, eso es todo, chicos, así que ya vemos para la próxima clase que nos toca atención de emergencia.